Bienvenidos a una videoclase más. Estamos en la unidad 2, terminología básica de la programación orientada a objetos. En esta ocasión vamos a ver y definir qué es un mensaje. Vamos a aclarar cómo se estructura una clase y cuáles son sus componentes. El mensaje puede ser reflexivo. Un objeto se envía un mensaje a sí mismo. Nos está diciendo que nosotros, por medio de una clase, podemos llamar a esa clase. Recuerden que los mensajes son los que interactúan entre los objetos o entre las diferentes clases en un programa. Un mensaje es un concepto abstracto. Se puede implementar de varias formas. Un mensaje puede ser la llamada a una función, un evento o suceso directo, una interrupción, una búsqueda dinámica, entre otros conceptos. El mensaje, como es un concepto abstracto, no se puede heredar de dicho objeto. Por eso se utilizan funciones o eventos para accesar a los datos que contiene. Un mensaje combina flujos de control y flujos de datos. Es única entidad. Las flechas simples indican el flujo de control y las flechas con un pequeño círculo es el origen, son flujos de datos. Como podemos ver el ejemplo. Tenemos el objeto X y tenemos el objeto Y. El objeto X envía un mensaje. Como la punta de la flecha nos indica que va hacia el objeto Y, quiere decir que el objeto X está enviándole un mensaje al objeto Y. El objeto Y, al recibir este mensaje, también envía una respuesta al objeto X. Como les mencionamos, los mensajes es la interacción entre los objetos. Los mensajes se clasifican en constructores, que crean objetos, destructores, destruyen los objetos que sean creados. Selectores devuelven todo o parte del estado de un objeto. También en modificadores que cambian todo o parte del estado de un objeto. Y iteradores visitan el estado del objeto o el contenido de una estructura de datos que incluye varios objetos. Clase. ¿Qué es una clase? Una clase es un tipo abstracto de datos TAD, es decir, un tipo definido por el usuario. Como vimos en clases anteriores, el TAD es definido por el usuario. Bush denomina a una clase como un conjunto de objetos que comparten una estructura y comportamiento comunes. Una clase contiene la especificación de los datos que describe un objeto, junto con la descripción de las acciones de un objeto, conoce cómo ha de ejecutar. Estas acciones se conocen como los servicios, métodos o funciones miembros. Una clase incluye también todos los datos necesarios para describir los objetos creados a partir de una clase. Estos datos se conocen como atributos o variables. El término atributo se utiliza en análisis y diseño orientado a objeto, y en términos variables se suele utilizar en programas orientados a objeto. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el término atributo lo utilizamos en el modelo conceptual y el término de variable ya lo utilizamos ya en diseñar o programar el sistema. En la construcción de una clase se agrupan juntos elementos similares y con características comunes en función de las propiedades más sobresalientes e ignorando otras propiedades no tan relevantes. Este es el proceso de abstracción. La abstracción para la construcción de una clase comienza con la identificación y agrupación de características comunes a un conjunto de elementos. Es por eso que una clase describe el dominio
de definición de un conjunto de objetos. Cada objeto pertenece a una clase. Las características generales están contenidas dentro de la clase y las características especializadas están contenidas en los objetos. Los programas orientados a objetos se construyen a partir de las relaciones de los objetos que se instancian, a partir de cada clase. No puede existir un objeto sin una instancia. De este modo, un objeto es una instancia. Ejemplo o un caso de una clase. Una clase define la estructura y el comportamiento, el datos y los códigos, que serán compartidos por un conjunto de objetos. Cada objeto de una clase dada contiene la estructura, es decir, su estado, y el comportamiento definido por la clase. Cuando se crea una clase, se especificará el código y los datos que constituyen esa clase. De modo general, estos elementos se llaman miembros de la clase. De modo específico, los datos definidos en la clase se denominan variables miembro o variable de instancia. El código que opera sobre los datos se conoce como métodos miembro o simplemente métodos. Las variables definidas en el interior de una clase se llaman variables de instancia, debido a que cada instancia de la clase contiene su propia copia de estas variables. Es decir, cada clase define sus propias variables de instancia o variables miembro. Los métodos son las únicas vías para modificar el comportamiento de un objeto. Solo por los métodos podemos accesar a modificar un objeto. Recuerde que no podemos accesar a un objeto directamente. Existe mecanismos para ocultar la complejidad de la implementación dentro de la clase. Cada método variable de una clase se puede señalar como público o privado. La clase público puede estar dentro o fuera del sistema. Digamos, lo podemos utilizar en cualquier clase que nosotros definamos y puede utilizarla por otras clases. En cambio, el método privado solo se puede utilizar dentro de la clase en la cual se ha definido. La interfaz pública de una clase representa todo lo que los usuarios externos de la clase necesitan conocer o pueden conocer. Esta interfaz debe ser diseñada de manera cuidadosa para no exponer en forma innecesaria la clase. Los métodos privados y los datos privados solo pueden ser accesados por el código que es miembro de la clase. Bueno, hemos llegado al final de nuestra videoclase. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.